To the right, into the air to center field. David goes in for the Mets tonight on David White's. Sean bienvenidos nuevamente a otro episodio de Swing con los Mets a través del canal de YouTube Swing Latino, un producto de Swing completo donde tenemos las noticias, los reportes, el análisis, la tendencia de cada uno de los jugadores del conjunto metropolitano por esta vía para los más fieles seguidores del conjunto metropolitano y no solo para ellos, sino para todos los seguidores del béisbol en general. En esta tarde, Mauro Sánchez me acompaña en cámara. Saludos, Mauro, ¿cómo te encuentras? Saludos, Edmundo, y saludos a todos esos fieles seguidores que nos acompañan del otro lado de la pantalla nuevamente en otro episodio del podcast en español de New York Mets, que cada vez está más cerca, ¿no?, de subir el telón en mundo y escuchar la voz de Play Ball en esta temporada 2025 de Major League Baseball. Pero así como se acerca, como nos estamos ya preparando para llenarnos de emociones en esta nueva temporada, también hay un poco de nerviosismo e incertidumbre, ¿no?, con lo que rodea al conjunto que dirige Carlos Mendoza, y de eso y un poquito más estaremos hablando en el capítulo del día de hoy. Claro que sí, Mauro. Por una parte, el conjunto de New York Mets anunció su abridor para el Opening Day. También tenemos lo último de Juan Soto, su posible presencia en el Clásico Mundial. Y bueno, la ofensiva que mantienen los entrenamientos primaverales. Y para finalizar, el dolor de cabeza de New York Mets en esta primavera, las lesiones ahora con jugadores ofensivos. Todo esto lo estaremos repasando en este tiempo que compartiremos con nuestros seguidores. Pero antes de iniciar, Mauro, vamos a una pequeña pausa. De nuevas adquisiciones está llena esta temporada de béisbol en las grandes ligas. En el episodio de Zona Fenway de Boston Red Sox estaba compartiendo con Vicente Vázquez, mi colega, sobre el nombramiento de Garrett Crochet como abridor para el Opening Day, un jugador que llegó en temporada baja al equipo, y es el mismo caso de New York Mets, quienes anuncian a Clyde Holmes como su abridor para la jornada inaugural de la venidera zafra de MLB. Recordemos que Clyde Holmes la temporada pasada estuvo del otro lado de Nueva York con el conjunto del Bronx. Bueno, en sus últimas 4 campañas vistió la camiseta de New York Yankees. Bueno, ya está del lado de Queens y vaya responsabilidad que le toca para este 2025, Mauro. Y en Mundo, nosotros hablábamos sobre todo al principio o el inicio de este podcast de Swing con los Mets, que cómo iba a ser la rotación, ¿no?, de New York Mets, que quién podía ser el as de esta rotación, y las incógnitas se iban, digamos, agrandando debido a las lesiones, ¿no?, de los lanzadores que recién incorporaba New York Mets. Nosotros por lo menos mencionábamos en uno de los episodios que Sean Manaea era uno de los fieles candidatos a ser ese abridor del Opening Day, y resulta que es uno de los que se cae en la lista y, vuelvo y repito, no se crea en incógnita. Y nosotros hablábamos de que Clay Holmes, que es el anunciado, ¿no?, por New York Mets para ser ese cabecilla en la rotación, por así decirlo, ya que va a ser el abridor del Opening Day, era el que iba a estar luchando, ¿no?, por ese puesto 4 y 5 de la rotación, porque por eso estaban haciendo, entre comillas, el invento o la conversión de relevista a abridor con el lanzador de 31 años, porque ciertamente se veía un poco corta la rotación. Y para que vean cómo da de vueltas la vida y el mundo del deporte, ¿no?, de estar siendo una incógnita de si iba o no iba a estar en la rotación, a ser el abridor del Opening Day en mundo. Y ojo,
no es que sea, o sea, es sorpresivo, pero tampoco es que es un invento por parte del cuerpo técnico, porque si hay un lanzador que anda a cuchillo, como decimos coloquialmente, por parte de New York Mets, en estos entrenamientos primaverales en el mundo, es Clay Holmes. Y lo adelantamos, Mauro, que era también parte de la estrategia del conjunto metropolitano. Si tienes tantas bajas en tu rotación de abridores, tienes que apelar por lo que adquiriste en la temporada baja. Y Clay Holmes, obviamente, en sus años de relevista con New York Yankees, incluso llegó a ser cerrador en gran parte de su estadía con el conjunto del Bronx. Ahora va a tener su primera apertura como profesional de las grandes ligas, y yo digo que más allá de que sea el abridor del Opening Day, es la exigencia que pone ahora el conjunto que dirige Carlos Mendoza, en que no va a ser un as, porque obviamente apenas está o va a realizar su primera salida, y que no sabemos si en mayo, junio, julio, sea el mismo rendimiento con que inicie Clay Holmes. Es verdad, en la pretemporada que se está viviendo ahorita en Florida, en la contienda de la Liga de la Toronja, tiene muy buenos números, pero estamos hablando de que no son salidas de 5 y 6 innings. Ahí está el caso de que en los primeros compromisos donde él se sube a la lomita, tiene 2, 3 entradas. Es verdad, la cantidad de ponches es muy buena. Incluso el repertorio que tiene Clay Holmes da para ser un relevista situacional, pero ahora estamos hablando de que su trabajo va más allá de 1 o 2 entradas, se irá a 4 o 5, incluso estas primeras salidas, y que Clay Holmes va a depender también de mantener su puesto como el líder de la rotación del jugador de New York Mets, teniendo en cuenta que Sean Manaea y Frankie Montas no están ya como candidatos sólidos a iniciar la temporada, están en la lista de lesionados, y bueno, cuando lleguen tendrán trabajo de por sí para volver a la rotación. Por lo pronto, Mauro, uno expone que Clay Holmes, siendo relevista en su pasado, tiene todas las expectativas puestas en cómo le irá. Es una prueba de fuego para él ser este responsable. Y oye, New York Mets y Houston Astros en una jornada inaugural, y que sea Clay Holmes quien abra por el conjunto de New York. Sí, sin duda es una apuesta por ese lado, porque no podemos ocultar ese punto que tú mencionas. Digamos, la muestra que hay por parte de Clay Holmes es corta, o sea, no podemos guiar por eso, como tú bien lo mencionas, porque al ser abridor se te pide como mínimo a nivel de grandes ligas completar 5 innings. Y Holmes no lo ha hecho en este trabajo, como tú bien lo mencionas, aunque no va a ser la primera vez que él es abridor, ¿no? En su debut con Pittsburgh Pirates en el 2018, si la memoria no me falla, él tuvo 4 aperturas y solamente en una superó los 5 innings. Tuvo salida de calidad, por cierto, lanzó 6 entradas y permitió solamente 2 carreras si no fallo, pero después de ahí, es lo que tú mencionas, 2, 3 innings, tuvo otra apertura de 4 entradas, pero fue bateado. Entonces es ahí donde, digamos, cae la duda. Sabemos que Clay Holmes tiene el talento para dominar a los bateadores, pero digámoslo en términos de show, MVP o cualquier juego que usted haya jugado en su consola, tendrá la estamina para llegar a inning o aperturas de calidad o cumplir con 5 innings. Es ahí donde está la incertidumbre, porque ciertamente ha demostrado que tiene con qué no pasar a cualquier rival que enfrente en Major League Baseball, pero el otro punto también es que al no tener, digamos, esas figuras de renombre en la rotación y que se hayan caído en las incorporaciones en temporada baja, puede llevarle presión a Clay Holmes, y quizás no se vea como, bueno, sí, yo soy el que va a tratar de rellenar la rotación o la misma. Y bueno, si hago bien, yo soy, digamos, un experimento. Y no es el caso ahora, porque digamos que ahora depende bastante la rotación de New York Mets del nombre de Clay Holmes. Claro, Mauro, y depende sobre todo en el caso de que las lesiones han acaparado la temporada baja de New York Mets, sobre todo la primavera, y que Clay Holmes es una de las firmas que pacta el equipo en la off-season, y ahora Clay Holmes tiene una responsabilidad que es comandar una rotación
cuando él en sus últimas temporadas no ha estado en ese lugar. Yo quisiera poner todas las expectativas en que será un buen momento para el jugador y que de la nada tenga Mets una buena oportunidad para por lo menos darle trabajo a Klein Holmes como abridor y que los resultados sean buenos y optimistas en este caso. Para ir ya culminando este tema, el conjunto de New York Mets va a enfrentar a Houston Astros el próximo jueves 27 de marzo de 2025 como parte de la jornada inaugural de las Grandes Ligas del Béisbol. Bueno, ya saben, Klein Holmes va a ser el abridor por el conjunto de Queens. Vamos a una breve pausa y continuamos con los demás temas. Antes de ir a pausa en Mundo, vamos a recordarles a todos que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @swingcompleto y swing latino, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, cualquier red social que usted se encuentre por ahí, porque recuerde que siempre estamos ofreciéndole contenido de calidad, no solamente en YouTube, en nuestras plataformas, nuestros dos canales en esta plataforma, tanto de Swing Latino, MLB, como Swing Completo, que no solamente le ofrecemos el podcast de New York Mets, también está New York Yankees, Boston Red Sox, Houston Astros, Los Ángeles Dodgers, San Diego Padres. Tenemos infinidad de contenido para ustedes, además, ¿no?, el mundo de la página web, donde siempre estamos al día con todo el acontecer deportivo en swingcompleto.com. Por problemas técnicos, estamos en vivo, hay que acotarlo. Vamos de una vez con el segundo punto, el cual es lo último de Juan Soto, Clásico Mundial y stacks de pretemporada. Muchos pensaban en Mundo que quizás le iba a caer la presión a Juan Soto, porque bueno, la cantidad de billones, nuevo equipo, deja a New York Yankees, vas a ir a New York Mets, sabemos todo lo mediático y novelero que puede formarse en cambio a este nuevo paso, sí, que da Juan Soto, y vaya que ha dado bastante tela que cortar, tanto fuera como dentro, ¿no?, del terreno. Y ahora también se suma, ¿no?, lo del Clásico Mundial, que también dio unas declaraciones por ahí que no calmaron mucho, ¿no?, a la fanaticada dominicana. Claro, Mauro, y fíjate algo, o sea, después de la participación de Juan Soto en el pasado Clásico Mundial, ya despierta el interés de verlo nuevamente. Incluso yo conversaba con Eduardo, nuestro compañero del grupo de escritores, la presencia de Ohtani también. O sea, son jugadores que ya a partir no son rankeados, nada más por decirlo así, que son buenos jugadores, sino porque venden más allá, son una marca. Y Juan Soto, al no estar presente con República Dominicana, causa ese tipo de incomodidad porque si ya lo vimos en una primera oportunidad, queremos verlo nuevamente. Pero Juan Soto fue muy claro y ya estuvo en conversaciones con el gerente general de la selección dominicana para el Clásico Mundial de 2026 y él dejó saber que necesita de autorización del jefe. El jefe es Steve Cohen, propietario de New York Mets. Bueno, todo quedará de parte del conjunto metropolitano y la gerencia, porque yo tampoco sería, por decirlo, no celoso en el tema de que tengo al mejor jugador en las Grandes Ligas con el mejor contrato y la mayor cantidad de ganancias por año y llevarlo a un Clásico Mundial donde incluso no llegan a los 10 juegos y en cualquiera de esos compromisos, y ya se ha visto, recuerdo Salvador Pérez que se lesionó en el 2017, Edwin Díaz que también pasó por allí y se lesionó en el Clásico Mundial, y bueno, imagínate Juan Soto que se pueda lesionar en un Clásico Mundial, la verdad no queda bien parado New York Mets, y bueno, a última instancia creo que se dará, si llega ese momento, el permiso para Juan Soto, pero el momento no está confirmado que el jugador pueda ser parte de su selección. Sí, es bastante complicado, obviamente uno como fanático del deporte en sí, más allá de que es un torneo de selecciones y uno apoya a su país, ¿no? Pero en este tipo de eventos uno quiere ver lo mejor de lo mejor. Yo lo conversaba tanto con compañeros de nosotros en Swing Completo como en otros podcasts y en el Matutino Deportivo, de que en este tipo de eventos uno siempre quiere enfrentarse al mejor conjunto posible. Por ejemplo, vamos en este caso que es Juan Soto, República Dominicana.
cualquier equipo que se enfrente a República Dominicana le quiere ganar con Vladimir Guerrero, con Fernando Tatis, con Juan Soto, con Julio Rodríguez, con todos los dominicanos que hoy en día son figuras en Major League Baseball, porque independientemente que victoria es victoria, vamos a estar claros, ¿no? En mundo, ese saborcito termina siendo agridulce porque va a crear la incógnita de que, bueno, sí, pero faltaron estos dos, o faltaron o porque lanzó y no estaba el cerrador. Al final uno quiere que todos los equipos vayan con todos los juguetes, como también decimos por acá, y mejora el espectáculo. Por eso muchos celebraron cuando en el Clásico Mundial pasado todas esas figuras de Estados Unidos dijeron presente, porque si esta gente va, ¿por qué no va a ir los jugadores de mi selección? Entendemos también el punto de New York Mets, como tú bien lo mencionas, es mi mayor figura. Ya vengo de ver cómo uno de mis pilares en el bullpen lo pierdo prácticamente por toda la temporada por estar participando en un clásico, aunque hay que aclarar o abrir un paréntesis de que el caso de Edwin Díaz es más mala suerte que otra cosa, ¿no? Porque la lesión podríamos tildarla, entre comillas, de un poco tonta. Claro, eso también quiere decir de que si no se lesionaba ahí, se iba a lesionar subiendo las escaleras. Eso también va por el otro dicho, ¿no? Cuando te toca ni que te quites y cuando no te toca ni que te pongas. Si un jugador se va a lesionar, que obviamente no deseamos eso, le va a pasar de una u otra forma, pero independientemente, tú no puedes jugar, digamos, por esa baranda, ¿no? Y se entiende totalmente el punto de cuidar a Juan Soto, pero yo sinceramente en mundo no creo que haya complicaciones en la participación de Juan Soto en el Clásico Mundial. Claro, Mauro, yo tampoco lo veo y de hecho ya proyectar ese line-up que tuvo República Dominicana en el 2023 da para tener nuevamente a esas superestrellas y que bueno, Juan Soto sea parte de eso. 2 honrones en 15 turnos conectó Juan Soto en la pasada edición del Clásico Mundial, bateó para promedio de 400 y obviamente todo esto te da la sensación de que fueron solo 5 juegos, recordando que República Dominicana no avanzó de esa primera ronda, incluso cuando se enfrentó a Venezuela, fue un duelo muy bueno, estratégico, bueno, al final el combinado criollo se termina llevando la victoria, pero también hablar de estos números de Juan Soto, Mauro, nos lleva a que la pretemporada que está teniendo es una de las mejores. De hecho, yo ayer estaba haciendo una nota, el resumen del juego de New York Mets, y daba por comparar a algunos jugadores que están en la alineación titular, y Juan Soto tiene el mejor promedio de bateo entre jugadores que tienen 8, 9 o 10 juegos. Incluso ayer conectó cuadrangular y empató su mejor registro en sprint training. O sea, no estamos hablando de que Juan Soto empezó por empezar. Ya tiene la garantía de que Juan Soto se acopla a su rendimiento y que va a comenzar la temporada de la mejor manera. Así lo veo yo, Mauro. Y además está también a 2 remolcadas, si no me equivoco, en mundo de llegar al doble dígito. Su mayor registro es de 13, va en 8 y todos esos registros tanto de cuadrangulares como de impulsadas lo hizo con más de 15 compromisos. Estamos hablando que lleva 10 en esta pretemporada con New York Mets, ya empató su marca de cuadrangulares con 4, tiene 8 remolcadas y por el rendimiento que está llevando parece que va a dejar bastantes topes ofensivos en su primera experiencia en esta etapa con New York Mets, lo que da ese optimismo, ¿no? Para creer que va a empezar a todo tren con el conjunto de New York Mets, que sabemos que es difícil independientemente del nombre que estemos hablando. Cuando un jugador cambia de equipo, le cuesta un poco arrancar. Yo siempre recuerdo a Albert Pujols. ¿Te acuerdas de Albert Pujols? Cuando va a los Angels, Albert Pujols en esa etapa era sin duda alguna, sin discusión, o sea, el que te decía lo contrario, había que mutearlo o bloquearlo de cualquier lado donde tú lo tuvieras, si te decía que Albert Pujols no era el mejor bateador de ese momento en Grandes Ligas. Y él cuando llega a Angels, duró 2 meses en mundo sin conectar un cuadrangular. O sea, fue difícil para un jugador como Albert Pujols. No debería sorprendernos si empezaba caliente o frío Juan Soto, en este caso, mejor dicho, y está demostrando que desde el primer día viene a producir. Claro, Mauro, y también nosotros tenemos la expectativa en que Juan Soto sea una pieza ofensiva
clave para el conjunto de New York. Y hablando de optimismo, quien no quedó muy satisfecho fue uno de los fanáticos ayer en el compromiso que llevaron a cabo San Luis Cardinals y New York Mets en Clover Park, en Florida. Estaba ahora mismo no hay gradas en los estadios de entrenamiento de primavera, son jardines que están ya en la parte externa del outfield, y uno le estaba gritando sobrevalorado. Y Juan Soto, cubriendo la defensiva, se voltea y solo lo ve y vuelve a su posición habitual. Al primer turno, que fue ante los envíos de uno de los prospectos de San Luis, bueno, puso la pelota del otro lado del campo y curiosamente ese fanático que le estaba gritando sobrevalorado se cayó. Y además de caerse, perdió la pelota del cuadrangular, la perdió, y yo creo que ahí está dando una lección Juan Soto de no caerse bajo estima de que es sobrevalorado, de que no merece todo el dinero que le está pagando New York Mets y que le pagará durante más de 10 años, sino que bueno, lo dijo, con el bate yo también tengo, o sea, no estamos diciendo que Juan Soto vaya a ser lo mejor este año, pero ya lo que proyecta es muy bueno, y creemos ya para finalizar el tema que Juan Soto sea ya el protagonista desde el primer día en la alineación de New York Knicks. No habrá discusión en eso, y como tú dices, el que diga lo contrario habrá que silenciarlo o bloquearlo, porque lo que Soto es optimismo para él mismo y el que le da esa tranquilidad a New York Knicks, que bueno, ya con las lesiones es bastante negativo el panorama, pero tenemos a Juan Soto calentando motores. Con esto vamos, ahora sí, a nuestra primera y última pausa del capítulo de hoy, y nos vamos de lleno con el último tema de Swing con los Mets. Bueno, Mauro, creo que el tema de las lesiones se pone bastante difícil ya cuando restan pocos días, pocas semanas para que comience la temporada. Y yo digo algo, los Mets han sido los menos beneficiados en cuanto a esta situación, porque si bien es cierto, Yankees, por ahí Boston, Los Ángeles Dodgers han tenido ciertas bajas, las de New York también preocupan porque ya se suman lanzadores y ahora bateadores. Jeff McNeil descartado para Opening Day. Brandon Nimmo, leí un reporte hace unas 4 horas que está al 80%. Dicho él mismo, ya están buscando la estrategia de ponerlo en juego como bateador designado, y él dice que no cree estar disponible para iniciar la temporada en los Jardines. Esto hablando de que tiene un problema en la rodilla y la movilidad no la tiene a su capacidad del 100. Mauro, podemos hablar de que Jeff McNeil, que no iniciara la temporada, y Brandon Nimmo, que puede ser bateador designado para el día inaugural, tengan que ser viablemente sustituidos en cualquier momento del año en sus posiciones. Ya sabemos que Jeff McNeil hay que buscarle un candidato a ocupar su lugar, y ahora Brandon Nimmo. O sea que ya el line-up que proyectaba New York Mets, con la baja también de Francisco Álvarez, va quedando un poco incompleto. Exactamente, hablábamos de la rotación, pero es que el line-up también parece que hay que arremangarlo, ¿no? Porque estamos hablando de 3 piezas que eran fijas, no era de que, bueno, sí, se va a estar turnando o tiene que ganarse el puesto o que era el que le iban a dar la responsabilidad y bueno, a medida de la temporada se iba a ver si quedaba fijo o no. No, estamos hablando de 3 nombres de que iban a estar sí o sí en el line-up, como lo es Francisco Álvarez, el receptor que ya se habló, ¿no?, de que va a estar fuera de 4 a 6 semanas. A par de días se notificó que Jeff McNeil no iba a estar presente, por lo menos en estas primeras de cambio con New York Mets, donde ahora se abre una vacante en la segunda base. Quizás hay un poco, digamos, en mundo menos de drama, porque nosotros hemos hablado que quizás la competencia está en el infield por parte de New York Mets. No es que no duela, obviamente, no contar con Jeff McNeil, pero digamos que ahí tienes como que un poco más de opciones para trabajar, ya que hablábamos de la tercera base, ¿no? De que ahí era donde quizás estaba la vacante de los novatos como Ronnie Mauricio, el mismo Luis Ángel Acuña, cuando en su momento lo tocamos, Brett Barry,
Entonces ahí ahora digamos que se abre esa posibilidad entre estos tres nombres, que ya el cuerpo técnico venía maniobrando de cómo hacemos con estos tres talentos. Sí, pierdes a Jeff McNeil, pero digamos que tienes un colchón bastante interesante para trabajar esta ausencia. Yo no lo veo de la misma manera en los jardines. Es ahí donde quizás sí se puede ver un poco de preocupación, porque sí, tienes a Juan Soto, puedes aprovechar a José Siri, puede ser visto como el sustituto número uno, aunque creo que José Siri estaba o se veía ya prácticamente en el line-up titular, además por el buen rendimiento que estaba teniendo en los entrenamientos primaverales. Hay que ver cómo está Starling Marte, porque Starling Marte está una semana bien y luego 4 días tiene molestias. Tyron Taylor también hay que ver si está listo para tener ese juego diario. Jesse Winker yo lo veía más como un bateador designado, pero ahora que si vas a trabajar a Brandon Nimmo como bateador designado, creo que Jesse Winker, si quieres mantenerlo en el line-up, obviamente el jardín izquierdo parece ser la posición. Ahí es donde, aunque hay nombres que puedan hacer el trabajo, creo que ahí sí hay un poco más de incertidumbre, ¿no? En el mundo, más que en la segunda base para sustituir a Jeff McNeil. Bueno, de una vez Brandon Nimmo también dijo que Tyron Taylor es el candidato capaz de quedarse con esa posición. Obviamente no estamos hablando de un jugador que rinde en 100 juegos, 80 juegos, que tiene el mejor rendimiento, por decirlo así, en sus temporadas anteriores, pero es lo que tiene a la mano los Mets, porque el problema con Starling Marte es que ya lo mencionabas, o sea, no tiende a ser un jugador saludable y que ahora en este preciso momento los Mets necesitan tener más jugadores saludables, aunque no estén en consideración para ser buenos peloteros, porque de nada te sirve que ya tengas tu núcleo formado alrededor de Francisco Lindor, Juan Soto y Pete Alonso, pero pierdes a Jeff McNeil, a Francisco Álvarez y a Brandon Nimmo. O sea, quedaste ya en el limbo por completo porque son 3 piezas que tú lo decías, indiscutibles para estar en la alineación titular y que ahora te tocará buscar quién pueda suplir esas piezas que en temporadas anteriores rindieron con el equipo. Y ahí uno concluye con la idea de que, bueno, Carlos Mendoza tendrá que vérselas durante toda la temporada, porque no es lo mismo que inicies el año con tus jugadores que ya confiabas que estarían en el line-up, a que vengan después de una lesión. Ahí es donde también está el problema, Mauro. Entonces yo digo que la gerencia buscará en la fecha límite algunos jugadores que también puedan soportar en calidad de refuerzo, y hablamos del buen momento de Candelita Iglesias durante la temporada pasada. Jugadores de ese tipo que por lo menos en un slump de Francisco Lindor, Juan Soto, incluso el mismo Pete Alonso, puedan también sobresalir en esa instancia, porque hablábamos de que McNeil, Álvarez y Nimmo estarían en el grueso de la ofensiva. Puedes tener los 3 primeros bates muy bien alineados, pero del resto, o sea, una alineación incompleta. Bueno, Mauro, creo que vamos llegando al final de este episodio de Swing con los Mets. Yo estoy agradecido sobre todo con la fanaticada, con los seguidores de Swing Completo, Swing Latino y bueno, el conjunto metropolitano. Quisiera también que nos dejen saber sus opiniones al respecto de todos estos temas. Clay Holmes va a ser el abridor del Opening Day. Juan Soto, ¿participará o no participará? Todo dependerá de New York Mets. ¿Ustedes creen que la gerencia le otorgue la autorización? Y bueno, ¿quiénes podrían ser para ustedes los candidatos sustitutos para Jeff McNeil y Brandon Nimmo mientras se recuperan? Mauro, un placer compartir esta tarde contigo. EJ Rodríguez O en mis redes sociales. Últimas palabras, Mauro. Por aquí nuevamente igual agradecido de hacer otro episodio, un sábado de Swing con los Mets, episodio 15. En esta ocasión ya superamos el doble, o entramos en el doble dígito, mejor dicho, cosa que es bastante difícil para los que saben cómo se manejan los podcasts y el mundo en las plataformas digitales. No todos llegan o superan los 10 episodios y nosotros ya vamos camino al número 20 con el favor de Dios. Se despide por aquí Mauricio Sánchez, @MauroSJ23. Recuerden seguirnos, o no solamente, mejor dicho, comentar y darle a la campanita y suscribirse en nuestros canales de YouTube, Swing Latino, MLB y Swing Completo, sino también seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, Swing Completo y Swing Latino, Facebook, Twitter o X, TikTok, Instagram, donde usted vea Swing Completo y Swing Latino, no dude en seguirnos, comentarnos, darle like, retuitear, comentar, interactuar con nosotros, porque recuerden que todo lo que hacemos
al final de todo es para ustedes que nos acompañan día a día, y además también recuerden que si quieren estar siempre atentos o siempre al día del acontecer deportivo, siempre estar conectados con nuestra página web swingcompleto.com. Gracias nuevamente por acompañarnos en otro episodio del podcast en español de New York Mets. Hasta luego.